Muy bien, buenas tardes. Continuamos con el estudio cronológico, terminando nuestro libro de hoy, el libro de los jueces. Hoy le daremos fin a este libro y probablemente intentaremos ver también el libro de Ruth, ya que originalmente en las Biblias hebreas, por ejemplo, es un solo libro, no hay distinción. Jueces y Ruth para las Biblias judías es el mismo libro, ¿verdad? En las nuestras está separado, pero realmente la historia de Ruth es una historia que pertenece al libro de Jueces. Entonces lo vamos a ver juntos, o más bien uno después del otro, si nos da tiempo hoy. Así que, pero vamos a continuar, a retomarlo donde lo dejamos el miércoles pasado, que fue el capítulo 17. Vimos hasta el juez Sansón, terminamos de ver la historia de Sansón y nos quedamos aquí en el capítulo 17. Y en lo que en sus manuales y aquí en la pantalla tengo son las circunstancias de la época. ¿Qué circunstancias rodeaban o marcaban el ambiente de la época de los jueces después de la historia de Sansón, después de la muerte de Sansón? Tenemos una historia ya dentro de sí. La historia de jueces es una historia difícil, una historia complicada, una historia tenebrosa, una historia triste de Israel. Pero a partir de este juez hasta el final es esa música más triste, ¿verdad? ¿Cuáles eran las circunstancias de esta época entre la muerte de Sansón y la llegada de Samuel, del profeta Samuel y después del rey David y todo esto? ¿Qué ocurría? ¿Cómo estaban las cosas? Bueno, dice que en este punto, el versículo 6, de esto lo hablamos el domingo también para los que estuvieron aquí el domingo, dice el versículo 6 de este capítulo 17 que cada uno hacía ¿qué? ¿Quién me lo puede decir? ¿Tienen ahí sus Biblias? En versículo 6, el capítulo 17. En aquellos días, leemos todos juntos, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tiene una rima y todo, ¿verdad? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Rima y todo. Suena gracioso, pero no tiene nada de divertido, ¿verdad? Porque el hecho de hacer lo que a cada uno nos parezca bien es una de las peores posiciones en las que tú y yo como cristianos podríamos estar. Siempre queremos hacer lo que Dios considere bueno, lo que Dios considera que está bien y no lo que a nosotros nos parece bien, por muy despiertos intelectualmente que seamos, por muchos años en el Señor que podamos tener. Nunca es una buena idea dejarnos guiar por lo que nos parece bien o lo que no nos parece bien. Pero estas eran las condiciones reinantes en este tiempo. No había rey en Israel todavía. Había habido una época, o estábamos todavía en esta época de los jueces, pero los jueces en sí tampoco eran grandes figuras espirituales que avivaban al pueblo, más bien eran libertadores militares y gente que sacó al pueblo de la opresión, de los enemigos, de la servidumbre de las naciones vecinas. Pero espiritualmente tampoco aportaban mucho, lo vimos en la vida de Moisés, ¿verdad? De Sansón, qué incongruencias en su vida, aún siendo juez. Entonces no eran unas circunstancias muy buenas las que aquí encontramos, y pues aparentemente cada uno hacía lo que le parecía bien en ese momento. Y como tal, encontramos esta historia, el capítulo 17, que claramente vemos este versículo 6 reflejado en toda una historia, que es la historia de este Micaía. Leo ahí, esta historia de Micaía nos va a mostrar la confusión religiosa y el desorden existente en este tiempo. ¿Por qué? ¿En dónde vemos estas cosas? Bueno, como ya han leído las historias antes de venir aquí, ¿verdad? Que han sido buenos alumnos como lo son, ya están familiarizados con lo que pasó aquí. Pero vemos ahí que están de alguna manera siendo idólatras y se lo están dedicando a Dios, ¿verdad? Es como decir, a ver, si Dios ha prohibido la idolatría, ¿cómo puedes acercarte a Dios por medio de la idolatría? Si es una cosa que Él ha prohibido, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Es como si yo dijera que a mí no me gusta la tarta de chocolate y para mi cumpleaños vinieras con una tarta así de grande de 3 chocolates, ¿verdad? Y a ver, no tiene sentido. Pero si a mí no me gusta el chocolate, ¿por qué me regalas una tarta de 3 chocolates? ¿Verdad? Es algo así. Dios había prohibido la idolatría, lo había puesto como algo de lo peor, abominaciones al Señor, etcétera, etcétera. De alguna manera ellos lo habían permitido, lo habían casi como puesto a la altura de Dios, o casi como que se lo habían ofrecido a Dios, al menos este hombre. En el versículo 3 vemos esto. Él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla. O sea, hago una imagen y se la dedico al Señor, ¿no? Qué incongruencia. Hago una imagen de talla y se la dedico a aquel que me ha dicho que no me haga imágenes. Sí, pero como cada uno hacía lo que bien le parecía, pues le pareció bien a la mujer hacer esto y lo hizo. Sin más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el versículo 5 vemos que dice que este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Y ahí en su casa se hizo como
como un santuario, por así decirlo, como una habitación, una casa de dioses, y se hizo también efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Pero ¿cuándo se podía hacer esto en Israel? ¿Cuándo una persona en su casa podía decir, yo te nombro a ti, hijo mío, sacerdote? Había un orden que seguir, había unas pautas que Dios había establecido, pero cuando las olvidamos, pues al final terminamos haciendo lo que bien nos parece. Pues a esta mujer lo que bien le parecía, o a este hombre lo que bien le parecía, estaba muy, muy lejos de ser algo que a Dios le pareciera bien también. Así que vemos esto, es una sarta de despropósitos continuos. ¿De acuerdo? Así que este sacerdote de la familia, después más adelante en el capítulo 18 vamos a ver que el hombre quiso subir de rango y dijo, ¿para qué conformarme con ser el sacerdote de una familia si puedo ser el sacerdote de una tribu? Y se va con la tribu de Dan para ser el sacerdote de la tribu. Bueno, es toda una serie de despropósitos que dice, Dios mío, pero ¿estos quién son? ¿Estos son Israel o estos son cualquier pueblo que en su vida tuvo conocimiento de Jehová? De Yahvé, el Dios de Israel, porque es que eso es lo que parece, que es un pueblo que carece de total conocimiento de la ley o de lo que Dios había establecido en esos tiempos, ¿de acuerdo? Así que este capítulo es así, vemos una y otra, un despropósito tras otro en la historia de este Micaías y lo que ocurre en su casa, y luego este levita que pasa por su casa y todo, ¿verdad? El poder, dice aquí, de la influencia individual se manifiesta de forma clara en esta desviación de las normas de Dios, ¿de acuerdo? Cuando nos desviamos de las normas de Dios, pues terminamos haciendo lo que cada uno nos conviene. Vale, así que, bueno, pues este capítulo triste. El capítulo 18 es igual, como digo, es básicamente... Seguimos viendo despropósitos, seguimos viendo cosas sin sentido, seguimos viendo tribus que no se comportan como lo que debían ser y no mejoran nada la situación. El levita en el capítulo 19 dice, en una época de idolatría y prácticas paganas no debe sorprendernos ver a los israelitas recaer una y otra vez en la infidelidad espiritual. Sí sorprende ver el nivel alcanzado por la inmoralidad en los hijos de Benjamín, por ejemplo, que era una de las tribus, donde vemos a ciertos hombres repitiendo el cuadro de Sodoma en la casa de un hombre que hospedó a un levita. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan este capítulo 19? ¿Lo han leído? Este hombre que hospeda en su casa a esta persona, a un levita, y básicamente le pasa lo mismo que ocurrió en Sodoma, ¿verdad? Cuando quisieron abusar de esa persona. Tras abusar de la concubina del levita hasta la muerte, este envía 12 pedazos a las demás tribus de Israel como protesta por lo sucedido. ¿De acuerdo? Sabemos cosas que... cómo sorprenden, ¿verdad? Cómo chocan, o sea, cómo se pueden hacer estas cosas siendo el pueblo de Dios. No estamos hablando aquí de los babilonios, no estamos hablando aquí de los amorreos, no estamos hablando estamos hablando de Israel. Estamos hablando de una de las tribus de Israel, ¿de acuerdo? Donde se están cometiendo auténticas barbaridades. ¿De acuerdo? Pero es que es ahí donde realmente llegamos, cuando nos alejamos de las leyes de Dios, cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Como decía Damaris el domingo, pues de ahí nuestro énfasis en que vengan a este estudio. Y no porque sea este estudio, al menos que en su casa le estén leyendo la Biblia, que no se aparten, como Josué decía, ¿no? Que no se aparten ni a diestra ni a siniestra de este libro, meditan en él de día y de noche. Cuando este libro es lo que puede evitarnos que lleguemos a cosas como estas. Y uno dice, no, yo no, por mucho que yo no lea la Biblia, no llegaré a hacer tal cosa. Bueno, pues yo te podría presentar a muchas personas que te dirían, yo pensaba igual, y llegué más lejos de lo que me hubiera imaginado llegar. Así que no es sabio, no es un buen consejo olvidarse de la palabra de Dios, no es un buen consejo apartarse de las leyes y de los mandamientos de Dios, porque al final terminamos haciendo lo que queremos y eso nos lleva muy, muy lejos de Dios, con repercusiones graves y repercusiones difíciles para nuestra vida, para la vida de otros y para la sociedad en general. ¿De acuerdo? Así que este es un cuadro feo, este es un cuadro, una historia muy, muy fea, muy triste, la que ocurre aquí con esta mujer, con esta tribu. Lo ocurrido con la concubina, dice, da lugar a una reunión de todas las tribus para hablar de lo sucedido. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo hemos llegado a esto? Vamos a juntarnos. Entonces le piden a los de la tribu de Benjamín que entreguen a los malhechores que habían hecho ese acto con la concubina, y entonces ellos se niegan. ¿Verdad? Entonces se niegan los de Benjamín a entregar a los responsables de ese acto,
y lo que ocurre es que de alguna manera va a haber un conflicto, por así decirlo, entre las tribus. Prácticamente se habla de una guerra civil, ¿de acuerdo? Una guerra civil entre las tribus de Israel. La tribu de Benjamín, como digo, rehúsa entregar a los malhechores y provoca el inevitable conflicto armado entre la tribu de Benjamín contra el resto de las tribus, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 11 tribus contra una, por no haber querido reconocer el error, ¿verdad? Si los de Benjamín hubieran dicho de verdad, ¿cómo es posible? Hubieran cogido a los que hicieron este hecho tan feo, los hubieran entregado y hubiera habido un arrepentimiento, pues probablemente se hubiera podido llevar a un acuerdo, pero ni los de Benjamín quisieron entregar a los culpables, ni los culpables quisieron dar la cara, y esto provocó que todas las demás tribus se enojaran mucho con ellos y entraran en un conflicto armado, por así decirlo, en una guerra civil con todas las de la ley. Así que de nuevo dice ahí, el pecado produce relaciones rotas y conflicto civil. Pero la preocupación que siente Israel al darse cuenta de que parte de su familia nacional ha sido casi destruida, queda un remanente de bondad manifestado, ¿verdad? Hay un resquicio de, ay, pero ¿qué hemos hecho, verdad? Quizá demasiado tarde, pero en algún momento por ahí se les despertó la conciencia de decir, pero ¿qué hemos hecho si casi nos cargamos a una de las tribus de nuestra nación, ¿no? Éramos 12 tribus, de 12 hermanos, éramos unidos, teníamos un propósito, éramos una nación, y de repente estamos aquí peleando 11 contra 1 y casi borramos por completo a la tribu esta. ¿Qué ha pasado? Y de alguna manera se crea ahí como una especie de querer arreglar las cosas, de querer despertar a lo que están viviendo. Hay una lección valiosa de perdón familiar y aceptación a pesar del pecado, es lo que vemos en los de Israel, para restaurar a la tribu rebelde de Benjamín, ¿de acuerdo? De alguna manera no los llegan a destruir del todo, la tribu de Benjamín no llega a desaparecer por completo, quedan unos cuantos, pero mueren muchos a manos de sus propios hermanos, de sus otras tribus, pero no desaparecen del todo, ¿de acuerdo? Entonces de alguna manera quieren restaurar lo que ha ocurrido, quieren arreglar la situación, y aunque ya no se va a poder arreglar del todo, pero van a intentar darle una oportunidad y volver a hacer las paces con los de Benjamín e intentar levantarles de ahí. Dice que también es cierto que las soluciones que se buscan, ¿verdad? Obviamente las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana drásticamente, ¿verdad? Se pueden apreciar leves cambios, pero no grandes cambios. ¿Por qué digo esto? Porque al querer restaurar a la tribu de Benjamín, lo que había ocurrido es que la tribu de Benjamín se había quedado sin mujeres. Básicamente ahora no podían de nuevo volver a ser una tribu fuerte porque no tenían mujeres con las que casarse. Entonces las demás tribus, las 11 tribus, ven esto y quieren ayudar. Ok, es que ahora los de Benjamín no van a poder seguir procreando, no van a poder multiplicarse porque no hay mujeres. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ayudarles. Vamos a darle de nuestras mujeres. ¿Por qué no colaboramos las demás tribus y les damos alguna de nuestras mujeres? Y así la tribu de Benjamín puede otra vez, pues es como un fuego que se estaba apagando, ¿no? Vamos a meter algunos leños y a ver si el fuego cobra vida una vez más. Lo que ocurre es que habían hecho una promesa de que no iban a dar, de alguna manera no iban a ayudar ni dar a sus mujeres a la tribu de Benjamín. Por lo tanto se ven atados por esta ley y no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Las tribus reunidas, entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos darle a nuestras mujeres, ¿qué hacemos para que esta tribu no termine desapareciendo? ¿Cómo podemos ayudar a los de Benjamín? Entonces les ocurre una salida, ¿no? Y por eso digo que la salida es así como medio... ¿no? Pues obviamente siendo Israel no es una salida como para que Israel la implementara, pero en esos tiempos y en esas circunstancias es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues dice que las soluciones buscadas para la restauración de la tribu que no tenían con mujeres con las que casarse están basadas en medios dudosos. Lo que van a hacer es robar mujeres de otros, ¿no? Pues mira, vamos a la guerra y se las quitamos, las que estén por ahí bailando, las cogemos, nos las llevamos o sea, la verdad que ponen parches, por así decirlo. Quieren ayudar, pero tampoco tienen todavía la integridad para hacer las cosas bien, para consultar a Dios, para incluir a Dios en el problema. El Señor, vamos a buscar de Dios como pues no, pues venga, robamos aquí unas cuantas, se las damos, y eso es lo que van a hacer. Van a ir a robar mujeres a otras tribus, a otras naciones, y van a cogerlas y se las van a dar para que... Entonces son medios que dices tú, pues esto tampoco es una manera muy bonita de arreglar las cosas, pero al menos está esa cosa ya de querer ver por ellos, de no querer destruirles totalmente, sino de querer restaurarles. Así que eso es lo que van a hacer, ¿no? Van a robar mujeres para dárselas y que los de Benjamín puedan
seguir casándose y teniendo hijos. La última frase del libro dice: prepara el terreno para la restauración de la monarquía, en los libros de Samuel, que van a venir enseguida. Así que el versículo 25 nos vuelve a repetir lo mismo que habíamos leído en el versículo 6 del capítulo 17. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Les pareció bien robar las mujeres, pues robaron las mujeres. Aunque Dios hubiera dicho no se robará, no codiciarás, ¿verdad? Pues cuando no tenemos en cuenta lo que Dios dice y solo hacemos lo que nos parece, pues nos ponemos a estas cosas. Así que bueno, básicamente ese es el final del libro de los jueces, ¿verdad? Esos son capítulos tristes dentro de un libro triste, del 17 al 21, porque como he dicho y como hemos visto aquí rápidamente, es un despropósito tras otro, una falta de identidad, una falta de comunión, una falta de reflejo de lo que es ser el pueblo de Dios. Todo ello por dejar a un lado la ley de Dios y por no tener en cuenta su palabra y tener en cuenta lo que a mí me parece bien. ¿De acuerdo? Pues una conclusión. Ahí está la conclusión a la que llegamos de este libro. Pues al parecer, dice, la declinación moral de Israel ha afectado tanto al pueblo que hasta los intentos sinceros de bondad se ven manchados por la imperfección. Aunque quieren racionar, realmente lo que sale de ellos no es todavía ideas muy buenas o muy puras o muy limpias, por la decadencia a la cual habían llegado durante tantos años. Recordad que esta historia del libro de Jueces, estamos hablando de 350 años de vivir apartados del Señor, por así decirlo, no en términos modernos. Son muchos años, no son 35 años, son 350 años, son más de 3 siglos, de acuerdo, de haber vivido en ese ciclo de pecado, de servidumbre, de un juez que me levanta, vuelvo a pecar, vuelvo a caer, me aparto de Dios, no tengo identidad, cada uno hace lo que quiere. Entonces son muchos años, eso ha dejado una marca muy honda en la moral y en el pueblo. Así que hasta los intentos más sinceros de querer las cosas bien no les salen, ¿verdad? Son muy imperfectos, son muy manchados, son de muy baja calidad para una nación que se supone debería ser modelo a las demás naciones. De aquí de modelo vemos poco, es un modelo de lo que no hay que hacer, yo creo, ¿no? Israel aquí fue un modelo de lo que no hay que hacer si uno quiere ser el pueblo de Dios. Aún en los esfuerzos honestos hechos para perdonar y restaurar a los hijos de Benjamín, hay un indicio de que los israelitas han ejercido un juicio moral muy cuestionable en cuanto a lo que se refiere a sus métodos. Es esto de las mujeres que estábamos hablando hace unos instantes. Todo este periodo de conflicto de Canaán es un triste testimonio de la relación entre Dios y el hombre. Desde un pináculo de observancia de la ley bajo Moisés, tan imperfecta como fue la obediencia de ellos, incluso antes, la nación de Israel se ha hundido en una decadencia en la que la autoridad moral no es más importante que la voluntad propia. ¿De acuerdo? Cuando decimos con Cristo juntamente estoy crucificado, realmente lo que estoy diciendo es renunciar al libro de Jueces, es renunciar a mi propia voluntad. Cuando decimos con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que estoy realmente diciendo es quiero poner los estándares de Dios, quiero poner la moral de Dios en mi vida como la premisa, como la autoridad de mi vida, y no lo que mi propia moral me dice, no lo que mi propia voluntad o mi carne me pide y me demanda y me grita. Eso es lo que decimos cuando decimos con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Estamos realmente diciendo es esto, que mi voluntad propia, lo que yo quiero hacer, ya no es relevante. Lo que a mí me gustaría hacer, lo que a mí me parece bien, ya no es relevante. Eso ya es de segunda categoría. Ahora lo que importa es a Dios qué le parece relevante, a Dios qué le parece bien. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿De acuerdo? Y cuando yo intento buscar eso, y cuando lo encuentro, lo tomo y lo apropio como el estándar para mi vida. Realmente Jesús está crucificado. Estoy crucificado a mi yo, estoy crucificado a mi carne, estoy crucificado a lo que yo quisiera hacer en un momento dado. Si eso es contrario a lo que la palabra de Dios me dice, eso significa el morir con Cristo, y es algo que obviamente en este tiempo no se estaba haciendo. ¿De acuerdo? La autoridad moral de Dios había quedado muy abajo y se había exaltado la autoridad moral propia, la de cada uno, lo que a cada uno le viniera en gana o quisiera hacer. El registro inspirado lo resume con este triste epitafio, como ya hemos dicho antes. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, pues hasta aquí es el libro de los jueces, ¿de acuerdo? Hasta aquí es el libro de los jueces,
¿Qué pensáis? ¿Quién tiene algún comentario sobre el libro? ¿Qué os ha aportado? ¿Algo que os haya aportado? Para bien, para mal, algo que... De todo se saca, de todo se aprende. Hasta de las partes más tristes podemos sacar lecciones muy importantes para nuestras vidas. Así que hay algo que alguien quiera destacar, es decir, yo de este libro me he sorprendido por esto, o yo la lección que me llevo es esta. ¿Alguien quiere compartir algo? Siempre digo que todos a la vez no, porque no tenemos mucho tiempo y porque hay que guardar un orden, pero... Aquí es muy triste, ¿no? Aquí, dame. Pero muchas veces nosotros lo vemos como, tengo que desaliento. Pero cuántas veces nosotros no perdemos algo, porque no, pero en nuestra propia vida, sabiendo lo que Dios es, lo que Dios significa, pues a veces también hacemos nosotros a veces, ¿no? Es cierto. Luego cuando vienen las consecuencias, entonces cuando vamos, o sea, el mismo ciclo. Es el mismo ciclo, sí. Cierto, Damaris está diciendo que quizá no duramos 350 años haciendo esto, pero muchas veces sí que nos vemos reflejados en la historia de lo que ellos hacen, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos y eso nos lleva a nuestra vida a situaciones y a tomar decisiones que no deberíamos haber tomado y entramos en ese ciclo que entraban los jueces, de verdad, de caer y otro, Señor, perdona, ayúdame y ahora de verdad que la próxima vez te prometo, ¿verdad? Y cuántas veces no le hemos prometido las mismas cosas al Señor. Y al final, para ver que otra vez no las hemos cumplido y otra vez, si somos honestos, hemos vivido en nuestras propias carnes de alguna manera el libro de los jueces. Así que nadie apedree aquí a los israelitas, ¿verdad? Que nadie diga y ponga el dedo señalador, porque de alguna manera cuando tú apuntas hay otros 3 o 4 que miran hacia ti, ¿no? Entonces siempre examinarnos y siempre ver las cosas con prudencia y con un ojo, no con un ojo acusador ni un dedo acusador, sino más bien de Señor, ¿qué me puedes enseñar a mí de esto? ¿Qué puedo yo aprender de estas historias para no repetirlas? Porque si están aquí grabadas es por algo. Para Dios hubiera sido fácil decir, bueno, esto como no es muy triste y tal, mejor me lo ahorro y esto que no quede registrado. Total, vamos a meter libros más provechosos. No, Dios nunca ha hecho eso, ni con la vida de las personas, ni con la vida de la nación. Él ha incluido todas las cosas que han pasado, porque sabía que realmente nos puede beneficiar a nosotros hoy, sea lo bueno, sea lo malo, de todo podemos sacarle un provecho, un beneficio, una lección. Y de eso se trata, de eso se trata, que hagamos eso. ¿Alguien más? ¿Tiene algo que aportar? Adelaida. O sea, que a mí esto me recuerda mucho a la ciudad cuando yo vivía en aquella ciudad que Dios me llamó. Lot, sí, Sodoma y Gomorra, sí. Y esta era muy parecido. Muy parecido, correcto. Sin embargo, Dios me esperó, o sea, que Dios no me tomó en cuenta y Dios terminó los dejaron que siguieran a su aire. Correcto, ¿no? Es muy bien. Aprendemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Es fácil decir que, ay, Dios, ¿cómo permite esto? Y nos quejamos contra Dios. Si Dios es bueno, la gente dice, ¿cómo puede permitir esto? Pero nunca cuentan las veces que Él ha tenido misericordia, las veces que Él no ha pagado según debería haber pagado. ¿Verdad? Y este era uno de esos casos para haber pagado de otra manera y Dios no pagó. Dios contuvo su ira y Dios no les pagó lo que merecían, porque si era muy... Eso me llama mucho la atención. Sí, Dios mostró misericordia y sí, es cierto, Adelaida. Corina. Yo cuando empecé a leer la Biblia y leyendo capítulos por versículo, yo siempre pensé y sigo pensando lo mismo, que ellos, como seres humanos, como pueblo de Dios, que como que tenían a Dios más cerca, que tenían un vínculo, porque estaban los profetas, y a lo largo de toda la historia, la Biblia, lo que yo he leído, siempre lo mismo, incluso con la época de Jesús, estando Jesús con vida, era así, las abominaciones, asesinatos, las violaciones, rompían todas las reglas, aún teniéndolas aquí. Y yo digo, guárdame, Señor, de levantar el dedo para hacer así. Claro. Porque yo, pobre de mí, Correcto. que como decía el Señor, mi carne es débil. Sí, es cierto. Sí, que el Señor nos guarde de juzgar y lo que ellos hicieron, porque probablemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo que ellos en su lugar. Así que bueno, ir con humildad y leer la palabra de Dios con humildad y no ver tanto lo que ellos han hecho mal, sino decir, Señor, ¿qué estoy yo haciendo mal? Porque a veces es fácil ver lo que el otro está haciendo mal. Jesús dijo, es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tienes en el tuyo, ¿verdad? Porque todos tenemos vigas. Entonces no señalemos la paja o la viga del otro, que sea una viga, porque seguramente nosotros tenemos otra. Entonces digamos, Señor, muéstrame, qué triste que es. Pero como decimos siempre, la Biblia no es principalmente para ver qué han hecho otros y
y para dejarlo en un plano humano y terrenal. ¿Qué hemos dicho de la palabra de Dios? Y una de las riquezas es poder leer la Biblia y ver qué aprendemos de Dios a través de esas historias entre humanos, ¿sí? Entonces, como decía antes Adelaida, ¿qué aprendemos de Dios? Aquí aprendemos que es un Dios misericordioso, que debiendo haber quizá aniquilado a su pueblo ya, porque este es el mismo pueblo que viene del desierto de no sé cuántos años atrás, que viene siendo terco una y otra vez, metiendo la pata una y otra vez, y ahora aquí 350 años haciendo las cosas mal. Yo creo que ya se lo hubiera perdonado a Dios y hubiera dicho, ya, me harté de este pueblo, adiós, lo aniquilo y empezaré con otro. Pero vemos su paciencia, su misericordia, su amor, por no exterminar el plan que él había iniciado. Porque él veía, más allá de esto, él veía a su hijo, que un día vendría de esta nación, vendría su hijo, y después él veía la salvación que su hijo iba a traer, no solamente a Israel, sino a todas las naciones del mundo. Esa es la meta narrativa que veíamos al principio. Por amor a esa narrativa, por amor a su pacto, es que él perdona, es que él consiente, es que él es paciente, es que él es tardo para la ira, y eso es lo que aprendemos de él. Qué bueno decir, hijo, Señor, qué bueno que tú no has cambiado, porque tú no cambias. Y qué bueno que me puedas aplicar a mí la misma misericordia y la misma paciencia que tuviste con ellos. Entonces, a veces la Biblia no es para ver solamente el plano horizontal, sino para ver lo que ocurre a nivel horizontal y levantar la vista y ver a Dios obrar en medio de todo esto y aprender del carácter de Dios, del trato de Dios. Porque si Él fue así con esa gente, seguirá siendo así con nosotros, porque no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él fue misericordioso y paciente, Él sigue siendo misericordioso y paciente, y Él seguirá siendo misericordioso y paciente. ¿De acuerdo? Así que esa es una buena estrategia. Cuando vemos historias tristes o cuando vemos historias que en lo humano no hay mucho que aprender, sí podemos alzar la vista y aprender de Dios. Muy bien. ¿Más o está todo bien? ¿Había visto otra mano o no? ¿O yo me confundí? No. Muy bien, pues entonces dejamos el libro de Jueces. Continuamos, como decía antes, con Ruth. No vamos a hacer aquí parón en el vídeo, lo vamos a incluir como si fuera un mismo libro, porque realmente, como decía antes, para los hebreos lo es. Esta es una historia, la de Ruth, extraída de este periodo de los jueces. Esto de Ruth no ocurrió después de los jueces, después de los 350 años, ocurrió dentro de estos 350 años de los jueces. Hay una historia, la historia de Ruth, que resalta de toda esta tristeza, por así decirlo, o de sombras que hemos estado viendo hasta ahora, con una luz propia, ¿verdad? Con una luz brillante que vamos a intentar ver ahora en esta tarde. Como dice ahí, entonces, Ruth es una luz en la oscuridad, ¿de acuerdo? En estos años tan oscuros, tan lúgubres, aparece Ruth brillando con luz propia y trayendo un rayo de esperanza también a nivel humano, ¿verdad? Ya no solo a nivel de Dios, sino a nivel humano. La autoría y el género literario, pues de nuevo el libro de Ruth primero es un libro anónimo, no se sabe bien quién lo escribió. Ruth, vamos a ver que es la bisabuela del rey David, bisabuela del rey David, porque Ruth fue la madre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, por lo tanto Ruth es bisabuela del rey David. Y el libro pertenece al género narrativo, como los que hemos estado viendo hasta ahora. Es una historia, es una narrativa, es un libro histórico y es una narración de esta familia o de este personaje que vamos a ver ahora. El periodo de la historia, para aquellos que siguen apuntando años y todo, bueno, pues como decimos, es unos cuantos años, nos cuentan unos cuantos años, alrededor del año 1100 a.C., dentro de esta época de los jueces, de estos 3 siglos y medio que duró la época de los jueces. ¿Y qué es lo que nos cuentan? ¿Cuál es el contenido de la historia de Ruth? Dice que es una historia de lealtad a Jehová durante el periodo de los jueces. Por resumirlo muy resumido, es una historia de lealtad al Señor durante el tiempo de los jueces. ¿Qué énfasis encontramos en el libro dentro de ese contenido? Vamos a ver la vida en una aldea o en un pueblo que permanece fiel a Jehová durante el periodo de los jueces. También la bienvenida de una extranjera a la familia de Dios, y esto es relevante, vamos a ver por qué. Uno dirá, ¿y qué tiene de especial dar la bienvenida a una extranjera? ¿Verdad? No se había hecho eso desde siempre en Israel, lo había estado haciendo desde Egipto y demás. Sí, es cierto que se había dado la bienvenida a los extranjeros, pero aquí tiene un carácter peculiar que vamos a ver que le hace tener un énfasis en este libro. Y después vemos también el cuidado intencional de Dios, que además serviría para darle a Israel a su mejor rey, ¿de acuerdo? Al mejor rey. ¿Alguien sabe que se imagina quién va a ser el mejor rey? ¿O quién fue el mejor rey que tuvo Israel? Todavía no hemos entrado a ver los reyes, pero
¿Alguien tiene alguna idea de cuál pudo ser el mejor rey que tuvo Israel en toda su época de reyes? ¿Quién? ¿Salomón? ¿David? Salomón, David. Está la cosa entre Salomón y David. David. El rey David, cuando veremos que será vamos a pasar de la época más oscura de Israel a la época más luminosa cuando está el rey David reinando, ya lo veremos. Vamos a ver un bosquejito de este libro, que es un libro corto, es un libro breve. Alguien me decía antes de empezar el estudio, yo me lo leí entero, es una historia muy cortita, son realmente 2 páginas y media en mi Biblia, y eso que mi Biblia tiene la letra grande. A lo mejor en tu Biblia es incluso menos. Es una historia cortita, pero podemos hacer un pequeño bosquejo que lo tenéis ahí. Son 4 capítulos solamente este libro. Ruth permanece fiel a Noemí, que ahora vamos a ver quién es. Ruth espiga en el campo de Booz, es el capítulo 2. El 3 dice que Ruth sigue el plan de Noemí, y es el capítulo 3. Y el capítulo 4, Ruth y Booz contra el matrimonio, que se casaron y fueron felices y comieron felices, o codornices, como quieran llamar. ¿De acuerdo? Así que Ruth, la protagonista de todo el libro. Ruth es Ruth la protagonista porque es el personaje destacado. Pero como siempre, esto no está aquí para exaltar a Ruth, ¿verdad? En este libro Dios nos dijo, voy a dejar ahí este libro para que los cristianos de generaciones siguientes aprendan de lo que es ser una mujer. No es el plan. Tenemos que mirar, como siempre, más arriba, y a través de la historia de Ruth, que nos muestra y nos da un ejemplo magnífico, aprender de eso, pero levantar nuestra mirada y aprender aún más allá de lo que en el plano humano estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Preparados entonces? Sí. Bueno, ahí está, ahí me gusta. ¿Quién ha sido? Josefa. Muy bien, gracias por el ánimo. O Silvana, ¿quién ha sido? No sé. Pues Josefa, vale. Muy bien, la introducción. Entonces dice que el libro de Ruth es un corto relato, ya lo hemos dicho, donde se narra la formación de la familia de donde procedió el rey David. En el capítulo 4, en los versículos del 13 al 17, se nos da toda la genealogía completa, no la vamos a leer, pero se nos da la genealogía de donde procede el rey David. Y vamos a ver qué pasa por Ruth y Booz, obviamente. Dice que describe a una familia estructurada que llegó a quedar desestructurada completamente, casi hasta el punto de desaparecer, pero finalmente, de los restos que habían quedado, volver a ser formada de nuevo, con una proyección suprema. Con una proyección suprema. O sea, era una cosa buena, de repente se convirtió en una cosa mala, y de repente volvió a ser más que buena, volvió a ser súper buena. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de la familia de Ruth. Una familia estructurada se desestructura por circunstancias que vamos a ver, y cuando son restaurados, no son restaurados al nivel que estaban, sino más allá. Como siempre, cuando Dios nos da algo, siempre nos da más de lo que teníamos, como pasó con Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Cuando veamos el libro, que decíamos que perdió ciertas cosas, pues de ser una familia que iba todo bien, que no pasaba nada, de repente vienen las calamidades y llegas a un estado que dices, pero ¿cómo me he visto yo aquí? ¿Cómo he podido llegar a este punto con lo bien que me iban a mí las cosas? Y de repente vemos la restauración que Dios le da, y no le deja al mismo nivel, le daba el doble de lo que tenía. Va más arriba de donde Job inicialmente estaba antes de pasar por la prueba. ¿De acuerdo? Y es un patrón que parece repetirse. A veces Dios permite que seamos probados. Parece que se nos va a acabar el mundo, que no vamos a ser capaces de salir de ahí, pero cuando Dios nos levanta, no nos levanta donde estábamos, nos va a llevar más allá de donde estábamos, nos va a llevar a un lugar más alto del que podríamos haber llegado, quizá incluso antes de pasar por esa prueba. Muy bien, el capítulo 1 entonces dice, Ruth permanece fiel a Noemí. Empieza diciendo que aconteció que, el versículo 1, ¿verdad? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, que hubo hambre en la tierra, y un varón de mujer. Entonces empieza a contar la historia. Así que aconteció que hubo hambre en la tierra. Todo comenzó por una situación que quizás nadie desearía tener. ¿Cuántos desearían que de repente hubiera hambre en Tenerife? ¿Alguna mano levantada? Que hubiera una hambruna de estas, de verdad, de que, ¿verdad? Los que vienen de Venezuela pueden un poco hablar de esto, quizás por otras circunstancias, pero qué duro es, ¿verdad?, ir a comprar y no poder, porque no hay alimentos. Imagínate que eso sucede con una hambruna, no hay para comer, no puedes alimentar a tus hijos, no puedes comer tú. Es una situación difícil. Nadie quisiera pasar por un hambre en su país, un hambre en su pueblo, un hambre en su ciudad.
pero las circunstancias adversas suceden, las circunstancias adversas pasan, todo comienza por una situación adversa, a la cual se le van sumando más adversidades. Por eso decía antes que me recordaba el libro de Job. Empieza con un hambre en la tierra, así que en Belén, entonces este matrimonio tiene que huir de ahí buscando pues, cómo subsistir, ¿verdad? Entonces se van a Moab con los moabitas, se van a una nación extranjera, van a los campos de Moab y ahí se quedan, ¿verdad? Y es donde van a empezar a hacer su vida porque ahí se había alimento, pero de repente el esposo de esta señora Noemí pues muere, ¿verdad? Y esta señora Noemí pues se queda con sus dos hijos. Sus dos hijos se casan con mujeres moabitas, una de ellas es Ruth y la otra es Orfa, y se casan con ellas, pero a los 10 años vienen más desgracia, ¿verdad? Señor, si no habíamos tenido suficiente con el hambre y si no habíamos tenido suficiente con que se muera mi marido, ahora a los 10 años se me mueren los dos hijos. ¿Dónde más, Señor? ¿Dónde me vas a llevar? Pero ya esto es insoportable, ¿verdad? Era una familia estructurada, calamidades, y en el transcurso de una década es lo que son, dista mucho de lo que eran o de lo que esperaban quizá en sus sueños poder llegar a ser. Este libro, dice, muestra la providencia misteriosa de Dios, que usa las adversidades de los seres humanos, como las penalidades económicas, la muerte, el desamparo, para sacar de todo ello algo precioso e imperecedero. ¿De acuerdo? Por eso es que hay que alzar nuestra mirada más allá de lo que está ocurriendo y decir, ¿y qué hace Dios en estas circunstancias? ¿Cómo puedo yo ver a Dios en medio de las dificultades de cualquier tipo, económicas, pérdidas de seres queridos? ¿Se puede ver a Dios de alguna manera en medio de todo eso? Bueno, lo vimos con Job y aquí en este libro vamos a ver un poco la misma idea. Bueno, en este capítulo resalta que la actitud de lealtad hacia la suegra de Ruth, ¿de acuerdo? Entonces se ve ante esta situación, Noemí se ve con las dos nueras y entonces ella le dice, bueno, mira, yo me voy a volver a Belén, que parece que en Belén las cosas ya no están tan mal, parece que ya se pasó la hambruna, hay alimento otra vez, así que me voy a volver a mi tierra. Así que les recomiendo que ustedes dos, porque se vuelvan con sus familias a Moab y rehagan sus vidas, porque ustedes son jóvenes. Aunque yo me quedara embarazada, dice Noemí, y pudiera tener ahora mismo 2 hijos, ustedes no iban a esperar a que mis hijos crezcan para casarse con ellos. No tiene sentido que se queden conmigo. Su vida conmigo va a ser una desgracia, una calamidad. Mejor hagan su vida, rehagan su vida. Ustedes que son jóvenes, no se preocupen por mí. Yo vuelvo a mi casa, ustedes quédense, hagan lo mismo, vuelvan a sus casas y rehagan su vida. 2 hermanas, dos nueras, ante una decisión que tomar. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a nuestras familias y dejamos a Noemí sola, con lo que eso implica, o nos volvemos con ella a su ciudad? Difícil decisión, ¿verdad? Dejar a Noemí sola involucraba mucho, era una señora viuda mayor, en esos tiempos era básicamente condenar a una persona a mendigar. Eso es lo que le esperaba a Noemí. Volver a Belén y ponerse a mendigar y a ver qué le deparaba la vida, pero pocas esperanzas para ella. Quedarse con ella, pues de alguna manera podría ayudarle si ellas pues eso, encontraran un trabajo, se volvían a casar, pues incorporarla en sus familias y de alguna manera darle una esperanza distinta a esta mujer. Antes tiene un tío, pero a costa de tú, pues dejar tu familia, dejar tu tierra y todo, y irte a una nación extraña, con un Dios extraño, donde no tienes a nadie. Y realmente tenía sentido lo que decía la mujer, podemos rehacer nuestras vidas aquí. Decisión difícil de tomar. Yo sí les preguntara qué hubieran hecho. Hoy de hecho en casa estábamos hablando de esto y preguntábamos en el desayuno qué hubiéramos hecho cada uno, ¿verdad? Y es difícil, ¿no? Si uno es honesto consigo mismo, wow, no sé a ustedes qué les parezca, pero no es una decisión fácil, como de yo tengo claro que haría esto, a lo mejor sí, tienes clara una opción o la otra, no lo sé, no voy a preguntar, pero quizá tú te lo puedes preguntar en tu mente. Pero lo que vemos aquí es la actitud de Ruth. Orfa decide, en primera instancia dice, no, venga, nos quedamos contigo, pero eso es como a veces cuando hablamos de compromiso, ¿no? No, venga, yo me quedo, pero... No, venga, que pago yo, no, que pago yo, no, venga, ¿verdad? Pero está deseando que pague el otro. Era algo parecido. No, yo me voy contigo, venga, Ruth, no, a mí no pasa nada, yo me voy a... No, venga, quedaros en vuestra casa, que de verdad, ¿vale? Entonces, Orfa dice, sí, gracias, me voy con mi familia y rehago mi vida. Y Ruth, pues no hace lo mismo. Ruth toma la otra decisión y dice esto, versículos 16 y 17 del capítulo 1. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje
y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! ¿Verdad? Esto es decisión, esto es determinación, esto es tener las ideas claras. ¿De acuerdo? No me insistas, he tomado una decisión y lo tengo claro. Qué bonito sería que los cristianos pudiéramos tener esta determinación con el Señor, ¿verdad? Señor, que tú me dijeras que te dejara, no me insistas, contigo voy a estar a muerte, no me vas a mover de donde estoy, voy a ser fiel hasta el final, hasta el último de mis días. Es Josué diciendo, yo en mi casa serviremos al Señor, lo tengo claro, es un compromiso contigo. ¿Cuánto nos falta a veces a los cristianos este tipo de compromiso con el Señor? Decir, Señor, no hay negocio, esto es un punto no negociable en mi vida. Jamás te desampararé, no quiero dejarte, no, me propongo no hacerlo. ¿Sí? Hasta el final de mis días. Me moriré, pero moriré creyendo en ti, ¿verdad? Y siéndote fiel y sirviéndote. Y a veces es un querer primeramente, ¿no? Y luego Dios pone el resto, pero a veces nos deja que nos aclaremos primero qué queremos hacer. Entonces un poco también esto puede ser una disyuntiva, ¿no? Para nuestras vidas, o podemos ver aquí dos vidas distintas. Claro, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero bueno, dice que este hecho derriba los encasillamientos que solemos hacer las personas, ya que Ruth debería ser alguien de quien desconfiar. ¿Por qué? Por ser moabita. Pero fue todo un ejemplo a imitar. ¿De acuerdo? Ella era una extranjera, ella no era del pueblo de Dios. Ella tenía otras costumbres, ella tenía otros dioses, ella tenía otra manera de entender la vida. Sin embargo, aquí, hubiera sido fácil encasillarla en, bueno, es una extranjera, no sabe bien lo que dice, a lo mejor que tiene una doble intención, lo mismo viene por interés. Hubiera sido fácil humanamente encasillarla en otra categoría, ¿no? Pero no en la categoría de que esta mujer va a ser un ejemplo para todo Israel y sucesiones y generaciones sucesivas que vengan por delante como alguien leal, fiel, trabajadora, etcétera, etcétera. No hubiera sido fácil verlo a primera instancia. Pero este gesto dice que la convirtió en uno de los personajes más elevados del Antiguo Testamento, ya que su gesto tuvo más valor, aún si cabe, porque se produjo en la época que se produjo. ¿Recuerden cómo estaban todas las demás tribus? Robando, mintiendo, idolatría metida por aquí, de todo, ¿verdad? De todo, lo que hemos visto ya en el libro de los jueces. Que en medio de todo ese ambiente resurja esta persona con esta determinación, es como wow. Pero lo más gordo es que encima no es una mujer de Israel, que diría, bueno, es que la ley de alguna manera ya había quedado. Es que viene de otro lugar donde no tenían la ley de Dios. Es que viene de un lugar donde adoraban a otros dioses, donde uno no hubiera esperado que un moabita pudiera dar un ejemplo de moralidad, un ejemplo de vida, de valores a todo un pueblo de Israel, a toda una comunidad. ¿Verdad? Pero a veces cómo me gusta eso, ¿no? Cuando de repente Dios rompe nuestros moldes y nos hace romper nuestros cuadros de lógica y decir, no, pues donde tú menos te lo esperas, ahí tengo yo las lecciones más grandes para tu vida. ¿De acuerdo? Así que esto sorprende por venir en la época en la que esto sucede. Y dice que además ser una mujer quien lleva el peso de todo este relato es revelador también, porque en aquel mundo en el que los hombres eran determinantes y las mujeres solo tenían un papel secundario, pues esto resalta aún más por esto, ¿verdad? Nadie hubiera dado un duro por decir, no, va a ser una mujer la que va a sentar aquí un ejemplo para todo Israel, y encima es una mujer extranjera. O sea, los hombres del lugar hubieran dicho, no, o sea, olvídalo, no es posible, ¿verdad? No puede ser. Y a nosotros nos cuesta entender esto hoy porque vivimos en una sociedad muy distinta, pero en ese tiempo realmente lo que las mujeres hicieran o dijeran era como para allá abajo, era una sociedad muy diferente. ¿De acuerdo? Así que venga este ejemplo tan sublime, venga de una mujer primeramente, y además de una mujer moabita, y además en medio de esta época de los jueces, es como que wow, es un rayo de luz que ciega, ¿verdad? Es un rayo de luz que ciega. ¿Estoy bien? Ok. En la decisión de las dos nueras de Noemí, lo que estábamos hablando antes, vemos el prototipo de dos formas distintas en las que podemos vivir esta vida, ¿verdad? Se me hacía a mí esto, que podemos ver a Ruth como la representación de una vida que mira por los demás, y podemos ver en Orfa la representación de una vida vivida pues
mirando por uno mismo, ¿verdad? Podríamos sacar de ahí como dos modelos de cómo voy a vivir yo mi vida, cómo voy a afrontar yo mi vida, o las decisiones que tenga que tomar. No sabemos lo que la vida le deparó a Orfa, no sabemos dónde llegó, yo al menos no tengo conocimiento, no me he puesto a estudiar bien, no sé realmente lo que le deparó la vida a Orfa, pero sí sabemos lo que ocurre con la vida de Ruth, ¿verdad? Y es que va a ser restaurada cuando veamos el final, pues si lo han visto ya, pues un lugar de honor, a entrar en el linaje de Jesús, a casarse, a tener hijos, fue restaurada a un lugar de bendición. Orfa no sabemos lo que ocurrió con ella, pero sí sabemos lo que ocurrió a Ruth. Y yo me preguntaba esto, ¿no? Qué bonito es poder vivir vidas no egoístas en este sentido, ¿no? Vidas que puedan mirar por los demás, que podamos abrazar el ejemplo de Ruth en este sentido metafórico, de que vivamos vidas que pueden mirar un poquito más allá de nuestras propias necesidades, un poquito más allá de qué va a pasar conmigo y mirar por mí, ¿verdad? Y que miremos un poco por el interés de los demás. Aunque no es necesariamente un pecado, ¿verdad? Dice, de tomar una decisión pensando en uno mismo, la Biblia nos insta a que no hagamos de ello un estilo de vida. Yo sé que en muchas, si somos honestos, todos tomamos decisiones egoístas, muchas en nuestra vida, y en muchas ocasiones miramos por nosotros, ¿verdad? Pero otra cosa es que esa sea la característica de nuestra vida y que sea un estilo de vida en el que yo siempre miro por mí el primero y después por mí el primero y por todos mis compañeros, ¿verdad? Eso después. Tenemos en Filipenses un versículo que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Sí? Pablo advierte a esto a los filipenses. No miren cada uno solamente por lo suyo propio. Está bien, hay que mirar por uno mismo también. Pero no se conformen a vivir solo así. Miren también por las necesidades de los demás. Miren a qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Jesús dijo, amén a Dios con todas sus fuerzas y con toda su mente, pero también amén a su prójimo, como ustedes mismos. ¿De acuerdo? Lo mismo que quiero para mí, que al menos tenga también la capacidad de extenderlo a los demás, al que tengo a mi lado. Así que en ese sentido, Ruth es un ejemplo de esta vida vivida pensando en los demás y no en uno mismo. ¿Qué más vemos aquí en este capítulo 1? Yo creo que es el que más miga tiene para sacar, más lecciones podemos sacar de él. Dice que destaca también como ejemplo a no imitar, la actitud de Noemí, por ejemplo. ¿Cuál es la actitud de Noemí? El versículo 20, dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. No tiene nada que ver porque he leído el capítulo 2. La habían visto, ¿no? Eso era para ver si estaban atentos. Me he ido al 2. Eso no tiene nada que ver, borramos aquí el vídeo, borrón y cuenta nueva. Es el 20 del capítulo 1 que dice esto, eso sí. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién ha puesto esto? El Todopoderoso, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice aquí? Que es muy humano querer hundirnos en nuestra propia miseria, es muy humano querer dar lástima, revolcarnos en nuestro propio fango a veces y olvidarnos de que realmente Dios cuida de nosotros. Fíjate que está diciendo el Todopoderoso, ¿verdad? Sin embargo, no caes en que el Todopoderoso te pueda sacar de ahí. ¿De acuerdo? Ella está proclamando que el Todopoderoso le ha puesto en esa situación y que realmente así es como ahora quiere que la llamen y ella como que si quisiera vivir en esa amargura. Recuerden que en Israel el cambio de nombre era casi como lo que identificaba, ¿verdad?, a las personas. Y si uno era muy alegre, pues le ponían de nombre alegría, o si era muy triste, le ponían tristeza. O sea, era un poco, a veces el nombre reflejaba el carácter de los individuos. Entonces, de alguna manera, es como si esta mujer quisiera decir, bueno, me aíslo en mi dolor, me aíslo en mi herida, y aquí ya que todo el mundo me llame eso, amargada, porque ya Dios me ha amargado y esto ya no hay quien lo cambie. Pero ha dicho Todopoderoso, ¿verdad? Como una incongruencia. O sea, si es el Todopoderoso, ¿por qué no piensas que Él puede cambiar tu amargura en alegría otra vez? ¿Verdad? Pero hay alguien muy interesado. Es una guerra espiritual continua y el enemigo de nuestra alma está muy interesado en buscar ocasiones como esta para venir a nuestras vidas y susurrarnos, esto es para siempre. Esto ya es lo que te depara tu destino. Ya no vas a salir de esto.
¿verdad? El Todopoderoso te ha puesto aquí, así que mejor tú ya, mira, cámbiate hasta el nombre, que ya te identifiquen por esto que te ha pasado, ¿verdad? Sea lo que haya sido, en esta mujer amargura, puede ser resentimiento, puede ser deslealtad, puede ser, yo no sé, ¿qué te ha pasado en la vida? ¿Qué vida te ha marcado? ¿En qué vida te ha marcado la vida? ¿Qué circunstancia llegó a tu vida que te hizo como querer abrazarla y pensar que de ella nadie te iba a sacar? Que eso ya no tenía remedio. Hay una voz que te está susurrando, que aún hoy día quizá te susurra, y diciéndote, ya mejor confórmate con esto, porque esto es tu futuro, esto es tu nombre. Recuerda que tienes un nuevo nombre que un día te van a dar, y probablemente no sea amargura, sea un nombre muy diferente. Dios tiene un nombre preparado para ti y para mí cuando lleguemos a su presencia. Y recuerda que el Todopoderoso es todopoderoso porque lo puede todo. ¿Sí? No hay que estudiar mucho para analizar el nombre. Todopoderoso. ¿Lo puedo? Todo. Y todo es todo. Es sacarte de esa situación que realmente te amargó. Es sacarte de esa situación que cambió tu carácter, o cambió tu manera de ser, o rompió tus ilusiones, o no sé, te sentiste desgraciado o desgraciada para tu vida. No sé qué circunstancia hayas podido vivir. Seguramente tengas alguna que como esta Noemí te haya marcado. Pero yo te digo hoy, no dejes que el enemigo te siga hablando al oído. Y utiliza la palabra que Él te dio de ser todopoderoso para decir, sí, no, el Todopoderoso no me trajo aquí, el Todopoderoso consintió esto en mi vida. Porque Él seguramente cuando me restaure y me saque de aquí, me va a llevar a un lugar mucho más alto. Y lo va a hacer precisamente porque es el Todopoderoso. Porque lo puede hacer. No importa cuán grande sea el daño que me hayan hecho, no importa cuán honda sea la herida, es más fuerte el poder sanador de mi Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene poder para sanarme, para levantarme, para devolverme la alegría y darme aún mucho más de la que tenía. Él es capaz de todo. ¿Tú lo crees esto conmigo hoy? Pues apropiátelo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y en eso también hay que aplicarse lo de, no lo que a mí me parezca, es lo que Él dice en su palabra. Y Él dice eso. Él dice que tiene el poder de sacarte de donde estás y de llevarte hacia unas situaciones que ni tú te crees, ni tú te creerías, pero te corresponden. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Él tiene planes buenos para ti. Su voluntad para tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Y Él ha permitido heridas, Él ha permitido dolores y sufrimientos en tu vida, pero hay un propósito después de todos ellos. Si permites que Dios te sane, si permites que Dios te restaure, tu postrer estado será mucho mejor que el primero. Pero no te aferres al nombre, no te aferres a la herida, no te aferres a la experiencia como hizo Noemí. No proclames que esa es tu identidad. No exijas que te llamen con ese atributo. Al contrario, habla en fe. Y dile, si he pasado por esto, si ha sido duro, si estoy pasando por esto a lo mejor, si estoy siendo duro, quizás al día de hoy. Pero dile, este no es mi final. Esto es solo un puntito más, un paso más en mi trayecto, y voy a salir de aquí. Y voy a llegar a donde Dios me quiere llevar. ¿Sí? Así que no imitemos esta actitud de Noemí. ¿De acuerdo? No imitemos esta actitud de Noemí. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Queda poquito, pero no quiero extenderme más, porque nos hemos pasado ya 4 minutos. Lo vamos a dejar aquí. El miércoles que viene terminamos este libro de Ruth, pero igual no quiero cerrar sin dejar un tiempo de preguntas o comentarios, o alguien que quiera aportar algo de lo que yo no he dicho. No lo sé. ¿Sí? ¿Adriana? Que a mí me llamó mucho la atención que a pesar de que estaba toda la manera de que la llamaran mi nombre se tenía, cuando mandó a la nuera a recoger espigas, y lo que se haga la voluntad de Dios, o sea, que la dejó a la voluntad de Dios, que estaba tan amargada, porque ya creía que... Correcto. Te has adelantado, pero lo veremos en la siguiente que viene. Pero ahí la Biblia, eso me llamó mucho la atención, que digo, pues, a pesar de que estaba tan amargada que ya la llamaran, Sí. pues le dijo, no le quiso decir a Francisco, sino que Dios decidiera. Muy buen punto. Muy buen punto. A mí también, a mí me llamó la atención y uno medita que el ejemplo, aunque estaba como árbol cegada por las circunstancias, no vio en ese momento por el sufrimiento más allá, el ejemplo como pueblo de Dios tenía que haber sido enorme, porque hoy en día nosotros los cristianos pensamos que nuestra conducta tiene que ser que cautive a los de fuera, que le insista a venir y a conocer de Dios.
me imagino que Noemí tenía que tener una actitud y ser un ejemplo tan grande en ese pueblo que había decaído con la palabra del Señor para haber cautivado a una incrédula. De tal manera que luego Ruth decía, mi Dios sea tu Dios y allí donde tú entierres, allí me... Correcto. No quita que algo que no queramos imitar, no quita que no la convierte en una mujer que todo lo hacía mal, obviamente, ¿verdad? Es una mujer, como ella está diciendo, que no vería a Ruth en ella para decir, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como la gente de tu pueblo, como tu Dios, como, ¿verdad? Era una mujer atractiva. Solamente estamos destacando cosas que podrían, como todos, ¿no? Hasta los mejores personajes han tenido fallos y defectos y cosas que hubieran sido mejor si hubieran hecho de otra manera. Y este quizás es uno de esos puntitos de mí que yo quería resaltar para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Pero gracias por la aportación también. ¿Alguien más? ¿O cerramos con una oración? ¿Alguien más? ¿Quién tiene por ahí? ¿Nadie? Aprendamos de esto, de verdad. Yo siento hoy que hay alguien cargado aquí con alguna situación difícil, ¿no? Que ha estado viviendo, de la que ha pensado que no va a salir, de esto que hablaba de Mara, ¿no? de Noemí. Y si este es tu caso, yo no quiero que tú te vayas igual hoy. Estos estudios son estudios, pero no queremos que sean solamente así como una clase, ¿no? Si Dios está haciendo algo en medio, tengamos la libertad de dejarle que Él trate con nuestras vidas, con nuestros corazones. Y si este es tu caso y te ves identificado o identificada de alguna manera con esta situación, pues arregla tu situación. No dejes ahora que nos levantamos, te vas, te metes otra vez en los quehaceres y día mañana se te olvida y sigues viviendo en amargura o sigues viviendo en alguna otra condición que no te corresponde como hijo de Dios o como hija de Dios. Entonces yo quiero animarte a eso. Si ese es tu caso, que tú puedas, antes de irte de aquí, poder cerrar este capítulo y dejarlo resuelto aquí antes de que tú salgas. No tienen que ser procesos de horas. Hay cosas que en un instante el Señor viene y es bálsamo, que sana nuestras heridas, ¿verdad? Y nos trae alivio instantáneo, paz instantánea, gozo instantáneo. Con Dios los procesos no tienen que ser largos. Lo que ha sido muchos años de una cosa puede cambiar en un instante en su presencia. ¿De acuerdo? Así que quiero invitarte a eso. No sé si hay alguien aquí que se identifica con lo que estoy diciendo, o a lo mejor Dios me lo está diciendo a mí, no lo sé. También podría ser, pero si es tu caso, pues no lo dejes. Que también dice que todo lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Correcto. Sí, lo sabemos mentalmente, ¿no? Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero es difícil cuando uno está viviendo una situación difícil o ha tenido una experiencia dolorosa o difícil, es difícil apropiarse o incluso creer que esas verdades son para ti o son reales incluso, ¿verdad? Pero es en esos momentos donde más tenemos que hacer que la palabra de Dios sea viva y sea real, porque lo es en nuestra vida. No es la palabra de Dios no es para cuando te sientes bien, es también para cuando te sientes mal, porque ese es tu remedio. Muchas veces es nuestro consuelo, es nuestra sanidad, ¿no? Así que si este es tu caso, pues yo quiero invitarte a que puedas dedicar unos minutos a esto, ¿no? Ahí se me viene una canción, no sé si me voy a acordar, pero Ruta, no creo que tú te la sabes. Tu nombre